Sabemos que la acción de amparo constitucional es un tema demasiado relevante. Es por ello que es de suma importancia tener un conocimiento bastante concreto del mismo. Por tal motivo, mis compañeros, Naciel Guadalupe Churachoque, Kathleen Lindsay Alanis Loza, Luis David Ajata Quispe, Caterín Nicole Alarcón Pizarroso y quien les habla, Nayeli Paula Ramos Frías, trabajamos en equipo para ampliar y hablar sobre este tema que es la acción de amparo constitucional. La acción de amparo constitucional es un proceso constitucional de naturaleza tutelar de los derechos y garantías constitucionales de las personas. Tiene una configuración procesal especial, autónoma e independiente con relación al ámbito procesal ordinario. Su tramitación en especial y sumarísima tiene por objeto la restitución o restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales y garantías constitucionales con excepción de los derechos a la libertad física, el derecho a la autodeterminación informativa y los derechos colectivos en los casos en los que sean amenazados, suprimidos o restringidos por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades públicas o particulares. Tiene por finalidad asegurar a las personas el goce efectivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Su esencia tutelar hace que esta acción tenga un alcance preventivo y correctivo. En Bolivia, la acción preconstitucional se consagró recién en el texto constitucional promulgado en febrero de 1967. En efecto, la Constitución boliviana previa no instituyó ningún mecanismo de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales contra los actos u omisiones ilegales o indebidas que los restringían, o suprimiendo así que entre 1826 y 1927 se efectuaron varias reformas constitucionales. No se incorporó en el texto constitucional el amparo constitucional, dejando desamparados los derechos fundamentales de las personas durante este tiempo. ¿A quién corresponde definir el proceso de amparo constitucional? Según la norma prevista por el artículo 129, párrafo 1 de la Constitución Política del Estado, la acción de amparo constitucional podrá plantearse entre cualquier juez o tribunal competente. Dicha norma constitucional ha sido desarrollada por el artículo 58, párrafo 2 de la Ley número 027, por cuyo mandato tiene competencia para conocer y resolver la acción tutelar. En las capitales del departamento, la sala de turno de los tribunales departamentales de justicia o los juzgados públicos en materia. En las provincias, los juzgados públicos de materia o juzgados públicos mixtos. En cuanto a la comparencia por razón de territorio, tanto la Constitución, la Ley número 27 ha definido expresamente la relación a la competencia por razón de territorio. El Tribunal Constitucional tuvo dubitación y vacilación, por ello la jurisprudencia fue montada en varias oportunidades. En consecuencia, respecto a la competencia territorial en la acción de amparo constitucional, se concluye que es competente el juez o tribunal del lugar donde se produjo el acto u omisión ilegales indebidos. Tratándose de resoluciones administrativas o judiciales, corresponde el juez o tribunal del distrito o hacienda judicial del lugar donde la autoridad emitió o dictó la resolución considerada ilegal y que es el lugar donde tiene su domicilio institucional. Tratándose de varias resoluciones, debe interponerse donde se emitió la mayor jerarquía, pues en concordancia con el principio de subsidiariedad, a esa autoridad o instancia donde correspondía subsanar o corregir en última instancia el acto de resolución denunciado de ilegal. La improcedencia de la acción de amparo constitucional. Vamos a desarrollar las normas previstas por los artículos 128 y 129 de la Constitución Política del Estado y nos vamos a basar en el artículo 74 de la Ley 027. Esto para prever las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional.
Según las normas previstas por el artículo 74 de la Ley 027, la acción de amparo constitucional procederá de las siguientes 5 maneras. Contra las resoluciones cuya ejecución no estuviera suspendida por el efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario, que es interpuesto con anterioridad por el recurrente y en cuya virtud pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. Número 2. Cuando se hubiera interpuesto anteriormente una acción de amparo constitucional con la identidad de supuesto objeto y causa y contra los actos consentidos, libre y expresamente, o cuando hubieran cesado los efectos de acto reclamado. Número 3. Contra las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso pueden ser modificadas o suprimidas, aun cuando no se haya hecho un uso oportuno de dicho recurso. Número 4. Los derechos o garantías vulnerables que pueden ser tutelados por la acción de libertad, protección de privacidad popular o de cumplimiento. Y la 5, que es cuando haya transcurrido el plazo para interponerlo. La intervención de los terceros interesados. Un tema que hoy en día es un objeto de debate entre los estudiosos del derecho procesal constitucional es el referido a la eventual intervención en el proceso de amparo constitucional de aquellas personas que, sin querer, dentro de la acción tutelar, a sustanciarse, podrían verse afectados en sus derechos fundamentales, que, son adquiridos de buena fe en el proceso judicial o administrativo, y cuyas resoluciones se impugnan a través del amparo constitucional. Esto es un motivo de preocupación para los estudiosos de la materia, por lo que se motivó a hacer reflexión y un análisis para que estos se puedan debatir en torno a cómo resolver esta situación en las que podría lesionar derechos fundamentales de terceras personas que intervienen en el proceso de amparo constitucional. Los requisitos para su admisión. Al desarrollar las normas previstas por el artículo 129 de la Constitución, se han establecido requisitos y condiciones de admisión de la acción de amparo constitucional, ellos tomando en cuenta la naturaleza tutelar de esta acción. Los requisitos y condiciones previstos por el artículo 77 de la Ley 027 son los siguientes: nombre y domicilio de la parte demandada o su representante legal, exponer con claridad y precisión los hechos que motivan la acción, también exponer los fundamentos de hechos, señalar con claridad y precisión las circunstancias en las que se han producido los actos, hechos, omisiones ilegales o indebidas. Identificar los derechos fundamentales o garantías constitucionales que se consideren restringidos como suprimidos o amenazados. Acompañar las pruebas en que se funda la acción. Fijar con precisión la tutela que se solicita con restablecer los derechos o las garantías constitucionales, actos o resoluciones impugnables. Se pueden impugnar los actos, omisiones o resoluciones de los servidores públicos y los actos, omisiones o resoluciones de personas particulares, servidores públicos de admisión y medidas cautelares. El juez o tribunal de amparo, una vez presentada la acción de amparo, debe pronunciarse y libre de la acción. En caso de no cumplir con los requisitos, debe ser rechazada. Constitución Política del Estado existen dos artículos que hablan de la acción del amparo constitucional. Estos son el artículo 128 y el artículo 129. El artículo 128 habla de que la acción del amparo constitucional tiene lugar contra actos u omisiones ilegales de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Artículo 129. En el parágrafo 1 señala que la acción del amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada ante cualquier juez o tribunal competente. Siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías amenazados. En el parágrafo 2 señala que la acción del amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses. Esta es computable a partir de la comisión notificada de la última decisión
administrativa o judicial. El parágrafo 3 dice que la autoridad o persona demandada será citada de forma prevista a la acción de libertad, con el objeto de que ésta preste información en su caso, en el plazo máximo de las 48 horas siguientes de la prestación de la acción. En el parágrafo 4 señala que la resolución final se pronunciará en audiencia pública, inmediatamente recibida la información de la persona demandada. Y si esta falta, lo hará sobre la base de la prueba de la persona accionante. En caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo constitucional solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las 24 horas siguientes al fallo. El parágrafo 5 dice que la decisión final que se conceda la acción del amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia, se procederá de acuerdo a lo señalado en la acción de libertad. Dado esto, la autoridad que no proceda conforme con lo dispuesto en este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley. Igualmente tenemos la ley 254, que es nuestro Código Procesal Constitucional. En este está señalado en el artículo 1, en el artículo 2, en el artículo 3 y en el artículo 4. En el artículo 1, objeto, el cual está presente en el actual código para regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante las juezas, jueces y tribunales competentes. Artículo 2. Interpretación constitucional. Parágrafo 1. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su labor interpretativa, aplicará la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus actas y resoluciones del texto de la Constitución Política del Estado. Parágrafo 2. Asimismo, podrá aplicar dos métodos. 1. La interpretación sistemática de la Constitución Política del Estado y la interpretación para los fines establecidos en los principios constitucionales. O 2, que son los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los tratados y convenios internacionales de los derechos humanos. El artículo 3. Principios procesales de la justicia constitucional. Las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las juezas, jueces y tribunales, a tiempo de impartir la justicia constitucional, se regirán por los siguientes principios. Estos son 8. Conservación de la norma, dirección del proceso, impulso de oficio, celeridad, no conformismo, concentración, motivación y comprensión efectiva. Artículo 4. Presunción de la constitucionalidad. Este presume que la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado, en todos sus niveles ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, no declare su inconstitucionalidad. Ley número 027. En el artículo número 2 tenemos el ejercicio y finalidad de la justicia constitucional. Este señala que la justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria conocerán las acciones de libertad, amparo constitucional,
protección de privacidad, popular y de cumplimiento, y se pronunciarán conforme a la Ley 027 y a la Constitución Política del Estado. En el artículo número 3 tenemos principios de la justicia constitucional. En los principios que rigen la justicia constitucional tenemos los siguientes. Plurinacionalidad. Es la existencia de naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas, contando bolivianas y bolivianos, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. Pluralismo jurídico. Proclama la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado plurinacional. Interculturalidad. Respeta la expresión y convivencia de la diversidad cultural, lingüística y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en busca del vivir bien. Complementariedad. Es la integración entre todos, con sus individualidades, la sociedad y la naturaleza. Armonía social. Convivencia con tolerancia y respeto a las diferencias. Independencia. Que la justicia constitucional no esté sometida a ningún otro órgano de poder público. Imparcialidad. La justicia constitucional se debe a la Constitución Política del Estado. Seguridad jurídica. Es la aplicación objetiva de la ley y de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones. Publicidad. Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse. Idoneidad. Es la capacidad y experiencia que constituye la base para velar la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de la constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Celeridad. El ejercicio sin dilaciones indebidas en la administración de justicia es el sustento de un fallo oportuno. Gratuidad. El acceso a la justicia no tiene costo alguno. La situación económica de quien lo requiera en este servicio no puede colocar a nadie en la situación de privilegio frente a otros, ni motivar a la discriminación. Cultura de la paz. La administración de justicia contribuye a la promoción de la cultura de la paz y el derecho a la paz a través de su resolución. Por otro lado, tenemos el artículo número 12, que son las atribuciones. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad directas o de carácter abstracto sobre leyes, estatutos económicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Las acciones de inconstitucionalidad indirectas o de carácter concreto sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público. Los recursos contra resoluciones del órgano legislativo. La revisión de las acciones de libertad, amparo constitucional, protección de privacidad popular y de cumplimiento. Los recursos directos de nulidad y otros asuntos establecidos por ley. Bien, de todo lo expuesto pudimos llegar a la conclusión de que el tema es de suma importancia y el deber de comprenderlo a profundidad y con claridad es demasiado importante en la materia. La acción de amparo constitucional tiene por objeto la de garantizar los derechos a toda persona natural o jurídica, establecidos en la Constitución Política del Estado y la ley, contra los actos u omisiones indebidas o ilegales de autoridades o particulares. Muy bien, llegamos al final de nuestra exposición. Muchas gracias por la atención prestada.